Imagina despertar en medio de la noche, apartado de la civilización, a 30 grados bajo cero y sentir algo tan aterrador afuera de tu tienda que prefieres cortarla desde dentro, salir descalzo y correr a la oscuridad. Eso fue exactamente lo que hicieron 9 excursionistas en 1959. Todos murieron. Ninguno dejó explicación. Pero lo peor fue cómo encontraron sus cuerpos. Hoy te contaré el misterioso caso del Paso Dyatlov, el caso que incluso la ciencia no ha podido cerrar. Bienvenidos a Archivo Desconocido. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con tus amigos amantes del misterio. Así ayudarás al canal a crecer para seguirte trayendo historias inquietantes. Febrero de 1959. 9 jóvenes soviéticos se adentran en los montes Urales del norte de Rusia. Sus nombres: Zenaida Kolmogorova, de 22 años, estudiante de ingeniería de radio; Lyudmila Dubinina, estudiante de economía industrial de la construcción, de 20 años; Alexander Kolevatov, estudiante de física nuclear, de 24; Rusten Slobodin, graduado de ingeniería mecánica, de 23 años; Yuri Krivonichenko, estudiante de ingeniería de construcción e hidráulica, de 23 años; Yuri Doroshenko, estudiante de ingeniería de radio, de 21 años; Nikolai Tibiu-Brignolé, graduado en ingeniería de construcción civil, de 23 años; Alexander Simon Kolotaryov, de 38 años, veterano de guerra y estudiante de ingeniería militar; Yuri Yudin, estudiante de ingeniería, de 21 años; e Igor Dyatlov, de 23 años, estudiante de ingeniería de radio y líder del grupo. Todos estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales. No eran primíparos en excursiones por la nieve, no buscaban aventura casual, eran montañistas certificados y habían sobrevivido a expediciones extremas antes de esto. El objetivo de la expedición era llegar al monte Otorten, una montaña de 1234 metros sobre el nivel del mar. El grupo buscaba realizar una travesía de unos 300 kilómetros en condiciones invernales severas para obtener la máxima certificación de esquí y montañismo de la época. Esta ruta, en esa estación del año, se estimó como de categoría 3, la categoría más difícil y peligrosa. El grupo llegó en tren a la ciudad de Ivdel el 25 de enero, en donde un camión se ofreció a llevarlos hasta Vizhai, el último asentamiento habitado en el extremo norte. Desde allí comenzaron su marcha al monte Otorten el 27 de enero. Al día siguiente, Yuri Yudin decide retirarse de la expedición y devolverse, argumentando un dolor lumbar debido a una lesión previa en la espalda. Dicho dolor lo salvaría de la muerte. Dyatlov había acordado enviar un telegrama al club deportivo el 12 de febrero, día en que el grupo calculaba regresar a Vizhai. Pasaron algunos días y no se tuvo información sobre ellos, cosa que no se tomó con gran importancia debido a que este tipo de expediciones siempre muestran retrasos. El 20 de febrero, ya alarmados sus familiares, amigos y profesores, emprendieron una búsqueda a la que se unió la policía y el ejército el 23 de este mismo mes, contando con aviones y helicópteros en la operación Rescate. Nadie imaginaba lo que estaban a punto de encontrar. El 26 de febrero localizaron la tienda. No la encontraron en la ruta prevista, sino a 10 kilómetros al sur del monte Otorten. Al parecer, debido a las condiciones atmosféricas y poca visibilidad, el grupo se desorientó, deteniéndose en la ladera este de la montaña Sholat Siah, que en lengua mansi significa montaña de la muerte. Allí hicieron su último campamento
Allí vivieron el terror profundo y allí perecieron. La tienda no estaba colapsada, estaba semitapada por la nieve, pero no habían señales de avalancha y dentro tenía las pertenencias de los excursionistas intactas. Botas, abrigos, cámaras y diarios. Pero no habían personas. Entonces notaron algo perturbador. La tienda estaba cortada desde dentro. Las huellas alrededor mostraban que huyeron caminando, no corriendo, algunos sin zapatos, otros solo en medias, en plena noche polar hacia el bosque. La temperatura estimada, menos 30 grados centígrados. No habían huellas de terceros, no había lucha, solo huida. A 1,5 kilómetros cuesta abajo, en el borde del bosque, bajo un voluminoso y viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto con los 2 primeros cadáveres, los de Yuri Krivonichenko y Yuri Orochenko, descalzos, vestidos solo con su ropa interior y tumbados boca arriba. Sus cuerpos también tenían señales de haber intentado desesperadamente trepar al árbol. Igualmente, el tronco tenía las ramas bajas cortadas, ratificando el angustioso suceso. Dorochenko presentaba enema pulmonar y contusión pulmonar como resultado de un traumatismo contundente, y Krivonichenko se había arrancado un trozo del nudillo de una mano, de un mordisco, probablemente para intentar despertar su mano ya muerta debido al congelamiento, o para ahogar un grito que delataría su ubicación. La posición de los cuerpos evidenciaba que después de morir congelados, sus amigos los habían acomodado respetuosamente y les quitaron la ropa. Puede sonar mal, pero esa es la realidad de Siberia. Si no puedes mantenerte caliente, morirás rápidamente. Más adelante, entre el árbol y la tienda, aparecieron otros 3 cuerpos. Eran Igor Dyatlov, Rusten Slobodin y Zinaida Kolmogorova. Fueron localizados a intervalos separados de 300, 480 y 600 metros desde el árbol en su respectivo orden, siendo Zenaida la más cercana a la tienda. Pero la muerte los sorprendió en el camino, falleciendo congelados. Estaban mejor vestidos que los primeros 2, pero igualmente descalzos. Kolmogorova tenía un hematoma en forma de bastón en la cintura. Dyatlov había vomitado sangre y presentaba moretones en los nudillos de la mano derecha, como si le hubiera pegado un puño a alguien o a algo. Slobodin vestía una sola bota, presentaba fracturas en el cráneo y aruñetazos en sus brazos y piernas, de los que no se pudo determinar el origen. El caso se tornaba cada vez más inquietante, pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. 2 meses después, el 4 de mayo, cuando el deshielo comenzó, encontraron los últimos 4 cuerpos en un barranco profundo bajo 4 metros de nieve por el paso de un arroyo, todos en un área de 4 metros cuadrados y a poca distancia de una guarida que habían armado estos para sobrevivir a lo que fuera que los hubiera atacado. Esta guarida es punto clave, pues demuestra que sí se encontraban en sus cabales, lo que descarta que la tragedia haya sido causa de alucinaciones. A diferencia de los 5 primeros cuerpos, estos se hallaban mejor vestidos, pero también a diferencia de sus compañeros, las contusiones que tenían estos eran más violentas y en todo su cuerpo, costillas rotas y golpes de gravedad en el cráneo, pero no habían heridas externas que explicaran esos daños ni moretones, como si algo invisible los hubiera golpeado con una fuerza brutal desde dentro. Los forenses lo compararon con el impacto de un accidente automovilístico. Lyudmila Dubinina fue localizada de rodillas apoyando el pecho en la roca. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua ausente, y un grave golpe en la caja torácica con 10 costillas rotas. Seimon Solotaryov y Alexander Kolevatov se encontraron juntos, abrazando el uno la espalda del otro. El primero también sin ojos y con un severo traumatismo en la parte posterior del cráneo y las costillas rotas. El segundo no tenía cejas, el cuello torcido y la nariz hundida.
Nikolai Thibault-Brignolet se encontraba 1 metro más abajo como si estuviera haciendo guardia. Tenía 2 relojes en la mano izquierda. Uno marcaba las 8:14 y el otro las 8:39 cuando se detuvieron. Tenían múltiples fracturas craneales y una hemorragia en el antebrazo derecho. Pero eso no es todo. Algunas de sus prendas tenían niveles anormales de radiación. Y sin contar de que el agua del arroyo ya había lavado gran parte de la radiación que tenían sus ropas. Los cuerpos de Brignolet y Zolotaryov eran los mejor vestidos y los únicos que llevaban zapatos, mas no equipados para hacer una caminata. Además, Zolotaryov llevaba colgada una cámara que no era la de él. La teoría que sostienen los investigadores es que ambos se dieron cuenta de una presencia fuera de la tienda de campaña y salieron a inspeccionar. Zolotaryov, en su afán, cogió otra cámara que no era la suya. Al revelar el rollo de dicha cámara, se encontraron 2 fotos que mostraban imágenes extrañas. Valentín Yakimenko, compañero de estudios del grupo Dyatlov y miembro del equipo de rescate, presentó en 2015 un análisis de las 2 fotografías tomadas por Zolotaryov. En su conclusión, el excursionista esa noche fotografió unos extraños orbes luminosos avistados en el cielo instantes previos a la tragedia. ¿OVNIs? ¿Demonios? ¿Experimentos militares? Nunca lo sabremos. En la tienda se encontraron 4 cámaras más que contenían registros fotográficos hechos por los excursionistas durante el viaje hasta el último día. Fotografías que has podido observar a lo largo de este video. La cámara de Krivonichenko fue la única que se encontró con el obturador montado y se atestigua en la última foto que se disparó por defecto. Sería inusual que un experimentado fotógrafo tuviera la costumbre de dejarla así, ya que perdería varias fotos de su rollo, lo que sugiere que Krivonichenko se estaba preparando para fotografiar algo inusual, pero aquello lo cogió por sorpresa y al escapar no alcanzó a cargar su cámara. Otra fotografía que ha causado polémica es la última tomada por Brignolet con su cámara, en donde aparece una figura entre los árboles que no se puede reconocer quién es o qué es. Algunos aseveran que es el Yeti, ser criptozoológico de las leyendas rusas y tibetanas, señalando a este abominable hombre de las nieves como el causante de la tragedia. En los diarios encontrados, los excursionistas dejaron plasmados poemas, canciones, frases y anécdotas del viaje. Algunas veces se mostraban de buen ánimo, otras, especialmente en los últimos días, expresaban lo difícil que se hacía avanzar debido al clima. La visibilidad era tan nula que a veces avanzaban a tientas. Utilizaban una técnica en donde el primero avanzaba 5 minutos, dejaba la mochila, se devolvía y mientras descansaba, el grupo uno a uno iba siguiendo la marca de los esquís hasta encontrar la mochila, para finalmente ser el último en llegar, el primero que había partido. Para que te hagas una idea de lo extrema que era la situación. La última noche, el 1 de febrero, ellos escribieron una nota como grupo en donde mencionan al Yeti. Las palabras precisas y su intención se desconocen, ya que los investigadores la incautaron, publicando solo una transcripción. Pero al parecer, la frase decía: ahora sabemos que el Yeti existe. Recordemos que la investigación no era manejada por entidades privadas, sino por el gobierno de la Unión Soviética, el cual en todos los aspectos manejaba gran hermetismo. Otra investigación reveló que los árboles del bosque presentaban rastros de quemadura, pero no estaban en forma concéntrica. No hubo un epicentro y la nieve no estaba derretida, como si dichos rastros se trataran de rayos de calor o energía. Además, algunos de los cuerpos, especialmente los 2 encontrados bajo el árbol, presentaban quemaduras como si algún rayo los hubiera atacado. Desde entonces surgieron teorías que siguen dividiendo al mundo, algunas con explicaciones lógicas y otras más fantasiosas, pero en este caso
lo lógico parece absurdo y la fantasía realidad. Entre las distintas teorías están que tuvieron un altercado, ya sea entre ellos o con otras personas, que las tropas soviéticas confundieron a los excursionistas como fugitivos de correccionales o que fueron atacados por una tribu Mansi. Otros teorizan que el incidente lo causó una alucinación colectiva debido a la ingesta de hongos, intoxicación por metanol o histeria ártica, una crisis psicológica en donde la persona pierde el control y hasta la sensación de frío. Otros teorizan que fueron atacados por el Yeti, basándose en la fotografía donde hay una figura que no se distingue. Existe otra teoría en donde se habla de pruebas militares secretas, y hasta parece tener cierto sentido, ya que la Unión Soviética hizo muchos experimentos cuestionables y hasta espeluznantes en su carrera armamentística. Entonces se dice que fueron víctimas de pruebas de armas experimentales como radiosondas letales o infrasonido. Más que víctimas, habrían sido conejillos de indias de sus experimentos. Quienes apoyan esta teoría se respaldan en que esa noche, habitantes de regiones aledañas reportaron haber visto luces naranja en el cielo. Pero estas luces nos llevan también a otra teoría con muchos creyentes. La teoría de que tuvieron un encuentro con el fenómeno ovni de tercer o cuarto tipo, siendo atacados por seres de otros mundos o víctimas colaterales del acercamiento de estos seres, como sucedió con Arcesio Bermúdez en Anolaima, Colombia, en 1969. También se teoriza de que realmente eran agentes de la KGB con una misión distinta a la de esquiar en una montaña, sino que tenían que llevar a alguna parte un material radioactivo, pero algo les salió mal o fueron traicionados. En este caso, entraría en tela de juicio la retirada de Yuri Shudin, el 10º excursionista que desistió al principio de la expedición argumentando un dolor lumbar. En 2020, Rusia cerró oficialmente el caso dando por sentada la teoría oficial: muerte causada por una avalancha atípica, una placa de nieve que habría provocado pánico extremo. Pero existe una serie de puntos que contradicen esta teoría. Primero, el equipo de rescate no encontró ninguna evidencia obvia de una avalancha o restos de su deposición. En segundo lugar, el ángulo promedio de la pendiente sobre la ubicación de la tienda era de menos de 30 grados. No era suficiente inclinación para una avalancha, y ni hablar de la radiación en las ropas. Cabe añadir que tras los funerales de los jóvenes excursionistas, sus familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel. Yuri Shudin, el único sobreviviente de la expedición, declaró tiempo después: si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta, esa pregunta sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Por más teorías e investigaciones, quedan y tal vez quedarán flotando para siempre en el aire muchas preguntas. ¿Por qué cortaron la tienda desde dentro? ¿Por qué salieron semidesnudos? ¿Por qué algunas lesiones eran internas sin marcas externas? ¿Por qué sin ojos ni lengua? ¿Por qué intentaron trepar un árbol de manera desesperada? Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente esa noche en los Montes Urales. Lo único seguro es que 9 personas murieron huyendo de algo que jamás se podrá explicar porque algunas historias no se resuelven. Archivo desconocido.